paciencia se muere en un lugar donde no pasan las horas, donde todo sabe igual que ayer. Andar per una muestra d'arte ajuda a entender el treball d'Igor Pascual con Muñeca Rusa. Que el sonido, les lletres e inclusive la estética de Muñeca Rusa tengan coherencia con lo que quiere mostrar precisa años de profesionalización. Experiencia que Igor Pascual apurre a esta banda punk rock con tintes indies, y ese ya quizá es uno de los saltos generacionales más importantes que vivió la música en Asturias. Fuiste un poco padrino de este Sonadía en la primera temporada, en el primero además de los programas. Nos volvemos a encontrar en ese momento. Igor Pascual, ¿qué tal? Bienvenido. En ese momento como solista y ahora pues ya en calidad de productor, porque vamos a hablar y a escuchar a Muñeca Rusa, que es uno de los últimos grupos que estás produciendo. Porque tú haces de todo. ¿Cuántas cosas haces? O sea, es la música, eres guitarrista, también ¿no? Solista, también productor, divulgador de arte, o sea que estás un poco, eres multifunción. Sí, pero bueno, en el fondo es lo que hablábamos en el primer programa, sí. Es todo lo mismo pero contado de diferentes maneras. Sí, es verdad. Bueno, aquí en Sonadía nos fijamos obviamente en la música, pero no podemos dejar de ver que estamos hoy además en un espacio maravilloso, de esos en los que te encontramos a veces con Españarte, rodeado de arte, aquí en este caso música y arte, porque aquí va a actuar Muñeca Rusa, pero estos espacios además yo creo que inspiran de por sí, ¿no? Luego de esto te lo puedes llevar al estudio, te lo puedes llevar a la composición, digo, el estar un poco rodeado de todo este ambiente, pero ¿no? Totalmente, si es que esto es como un disco, realmente hay 50 esculturas que están muy conectadas entre sí, muy bien distribuidas, que no es fácil distribuir este tipo de escultura que se expone públicamente, ¿no? Sí. El artista tiene que pensar en sí mismo, claro, pero también en los demás y en el entorno en el que está. Como el productor, es un poco... Pues realmente sí, esto es un jardín muy bien producido, digamos. O sea, claro, que mezcla muchos artistas distintos, como muchas canciones, balada y rock, pero todo... Así un poco en general, el productor lo que tendría es un poco que echar un vistazo a esa obra, en este caso a ese grupo, y echar una mano con sus conocimientos. Y tú, claro, tienes mucha experiencia en la música desde, como decíamos, muchos ángulos muy diferentes, ¿no? Sí, nuestra generación le tocó aprender a base de muchísimos errores. Sí. Y yo siempre me planteo, ¿por qué tenemos siempre que partir del metro cero para llegar al Everest? ¿Por qué no podemos partir del 7000? O sea, la transmisión de conocimiento es importante y que los músicos no tengan que pasarse 3, 4, 5 discos cometiendo errores hasta que aprenden. O sea, yo hubiera pagado por tener en nuestra generación que no tuvimos esas figuras. No estaba. Igual estaba Paco Loco en un momento dado, pero realmente no era fácil aprender. Sí. Y ese intercambio de conocimientos nos hizo ir mucho más lentos y hacer, creo que, un peor producto. Y ahora creo que los chavales llegan muy preparados y saben que la figura de un productor o de un director de arte o de un buen cámara o de un diseñador es importantísimo. Lo tienen Igual es el gran salto un poco generacional en este caso, ¿no? Aquí en Asturias sí, bueno, para nosotros los que hemos vivido toda esa manera un poco más artesanal. Claro, pero yo creo que con gente que tiene talento y que tiene ganas de trabajar, hay que hacerlo, o sea, es una obligación casi moral, ¿no? Bueno, pues es el caso de Muñeca Rusa, que los vamos a escuchar ahora y luego ya charlamos de todo esto con ellos. Pues muchísimas gracias, qué placer. Qué bien, encantada. El eco ausente del hablar angustia mi pensamiento, como una daga desgarrará este crudo silencio. Y si quisiera saber más de ti, ¿qué planes tienes para mí? Si solo pudiera rozarte. El vértigo quiebra la voz, marcará la distancia de tu quizás a mi temor. Perderemos la calma y tú empiezas a rediseñar mi forma y personalidad.
puedes gritarlo. Quiero tener tu voz, quiero tener tu facilidad para quemar el tiempo sin remordimientos. Yo, adicto a la velocidad, adicto a ese tu movimiento, quisiera llegar más lejos. Mañana me quedo esperando al sol y al nacer el día se muera contigo el dolor y otra vez repita que puedo y quiero vivir en tu mentira cerca de ti, lejos de aquí. Yo quiero tener tu voz, quiero tener tu facilidad para quemar el tiempo sin remordimientos. Yo, adicto a la velocidad, adicto a ese tu movimiento, quisiera llegar más lejos y mañana. Muñeca Rusa, que sois Andrei, Olaya, Mario, nos falta Samuel, veíamos antes a Monje ahí a la batería, hoy en plan sustituto, y bueno, y de nuevo con Igor Pascual, con quien ya nos encontramos en calidad de señor productor, que es como vamos a charlar, ya lo decíamos antes en esta entrevista. Para hablar del inicio de Muñeca Rusa, tenemos que hablar también de otro grupo compartido en el que también estaba Igor ahí haciendo las labores de producción, que son los Statons, ¿no, Andrei? Porque ahí estáis, Samuel y tú, y arrancáis un poquitín toda la historia, ¿no? Eso es, sí, sí. ¿Y cómo arranca eso? ¿Que fue una deriva así más pop? No sé si más pop, que No, dijisteis... como venga. surgen las cosas de forma natural, pues dos amigos que entablan una conversación. Samu y yo tenemos inquietudes que coinciden bastante. Y sí que es verdad que era como una época que a mí me está dando por hacer bastantes canciones fuera de la banda que no se las presentaba porque notaba que pues igual no encajaban con lo que estábamos trabajando en ese momento. Y entonces le propuse a él la idea de ¿por qué no hacemos tú y yo algo? Porque él y yo tenemos muy buena química en el escenario y fuera del escenario también. Sí. Y nada, fuimos desarrollando la idea, nos fuimos juntando, fuimos trabajando las canciones y luego, bueno, reclutamos aquí a estos dos y por supuesto a nuestro señor productor. Y vuestro bagaje musical hasta llegar hasta este momento, porque, o sea, bueno, tú vienes de familia de músicos, de la ortodoxia, además del conservatorio, ahí, ortodoxia rusa, nada más y nada menos. Olaya, tú también de familia musical, tú también tocas, bueno, con Mateo Araya, con más grupos, todos tocáis en más bandas. ¿Cómo llega uno hasta este punto? La música en la familia es importante, ¿no? Es importante, sí, pero bueno, al final tienes que llevar la vocación o la inquietud por hacer cosas dentro, ¿no? Y es igual una cuestión ya de inercia, de vas probando qué te gusta y con qué te encuentras cómodo y eso pues, te va llevando hacia un sitio, hacia otro y mientras tanto pues vas aprendiendo de todo porque al final pues nosotros tres y bueno, Samu también hemos pasado por muchos proyectos musicales de los que al final te acabas empapando de cosas muy distintas y que te nutren mucho musicalmente, luego pues todo eso seguramente lo acabes aplicando pues, en tus propias creaciones. Vosotros también, ¿lo teníais así claro? Sí, o sea, es lo que dice un poco Andrés, te tiene que nacer la curiosidad por ir un poco más allá, porque yo sí que es verdad que ya lo tenía en casa, el pilar musical, pero yo me acuerdo que de pequeña me daba un poco de trauma la música, como que no quería tocar mucho la guitarra porque me daba bastante lija mi padre con aprender. Ya me vino después. Tú no, ¿eh? O sea, tú espontáneo, entonces. Bueno, tengo un tío primo, Richard. Por ahí, lejano. Por ahí. No es lejano, pero... El tío Richard, que es un clásico. Pero tampoco tengo trato con él ni nada. ¿Y estudios musicales y eso? En la fundación, en Avilés, Yo igual, con Rubén. sí, con Rubén Álvarez, de Dixebra. Y en esos proyectos que decías antes, por ejemplo, proyectos que os llevan hasta Benidorm Fest, porque tenéis ahí una experiencia un poco insólita, que esta tenéis que contarla así en plan anécdota. Porque... Pues nada, Mari y yo coincidimos, bueno, nos conocimos, de hecho ahí fuimos músicos de la banda de Noan durante los últimos, ¿qué?, 4 años. Sí.
Y nada, pues hemos estado apoyándole en las giras de salas, festivales y demás, y una de las experiencias que nos regaló estar en ese proyecto fue participar en la edición del año pasado del Benidorm Fest. ¿Qué tal la experiencia? Y bien... ¿Intensa? Intensa. Cuentan muchas anécdotas. Pensando mucho. ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Hay mucho que no se puede contar delante de la Pasamos cámara, muy bien. pero bien. O sea, es un escaparate enorme, muy grande, que te da mucha proyección y es muy distinto, es muy espectacular todo. Sí. También muy pensado el formato pues, hacia el telespectador y demás. Sí, sí. ¿En qué momento entra Igor en el proyecto, digo, de Muñeca Rusa ya como productor? Porque decíamos ahí también, en Statons, también estabas haciendo un poco esas labores de productor y padrino musical, no sé si se puede decir así. El padrino. Pero ¿en qué momento, digamos, volvéis a reclutar, decíamos? Pues yo con Igor siempre he trabajado muy a gusto y me he sentido muy cercano a él en cuanto a lo musical y en más aspectos quizás más personales. Pero bueno, yo soy también muy rayado y me como mucho la cabeza y tenía ya unas canciones que había grabado, unas maquetas que bueno, consideraba que estaban bastante curiosas. Sí. Y me acuerdo que me pasé como una semana redactando un texto una y otra vez, en plan para mandárselo a él, pidiéndole que fuera nuestro productor. Pero además también tenía como un poco la duda de, como ya había trabajado con el Statons, si le iba a parecer bien, si le iba a apetecer. Y bueno, al final pues dije, mira, lo mando y que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, Igor como es Qué bueno. una bellísima persona. Igor, ¿y qué viste tú en esta banda para decir que sí? ¿Esa carta cómo era? ¿Una carta ahí que te llegó al corazón? Una carta muy rusa, ¿no? Muy como es Andrei. Así, ¿no? Muy estructurada, muy directa, con muy pocos rodeos. Ah, bien, bien, hay paz. Y bueno, es un poco como su música, es como una cosa así como shock, ¿no? Como todo es como mucho impacto. Lo que me gustaron principalmente, porque es lo que necesito para trabajar, siempre que haya canciones. O sea, me puede gustar más o menos el estilo grupo, pero tiene que haber un buen material y para mí la semilla principal es la canción. Y luego también dónde querían ir, dónde estaban y a qué punto querían llegar y si yo les podía ayudar en ese tránsito, sobre todo a la hora de estructurar canciones, ver qué falta en el cuadro, ver un poco desde lejos, que es lo que hace un productor habitualmente. Llevo muchos años en estudios, en giras, algunas muy grandes, y todo eso que sé, no quiero que se quede en mí, quiero compartirlo también. Pero al mismo tiempo, reconozco que recibo muchísimo también. Entonces, trabajar con ellos me pone la cabeza en un lugar muy interesante porque me descubren cosas que yo desconozco, me llevan a lugares, me retan mucho, porque son muy buenos músicos, tienen muy buenas ideas y a veces voy un poco al estudio como con mi pinta de seguridad, hola chavales, ¿cómo está todo? Pero en el fondo, a ver cómo hago para que esto suene mucho mejor que la maqueta o que las demos, porque graban increíble ya. Y bueno, de momento voy librando, pero... Cuando llega Igor, ¿qué os dice? ¿Cómo os dirige? ¿Qué sugiere? ¿Le hacéis caso Hace mucho, siempre? sí. ¿Le hacéis caso No, siempre? yo la mayoría de las veces creo que sí. Aconseja Espero muy que bien, sí, aconseja muy bien. Tiene una labor muy importante y que sabe hacer muy bien, que es filtrar, porque somos impacientes, Claro. Que son muy y a jóvenes. veces Claro, irreverentes y un poco, resulta a veces un No poco hace falta que digáis que sois jóvenes todo el tiempo. No, pero sí que es verdad que tenemos muy poca paciencia quizás en algunos momentos para ver las cosas desde fuera. Que Sí. También precisamente- al estar dentro como que ya mecanizas y hay Ya. cosas que igual como ya estás de repetirlo 3 o 4 veces no filtras tanto como puede hacerlo alguien Pero esas exterior. cosas, ¿cómo son? O sea, el sonido, quiero decir, ¿tú cómo les vas guiando? Dices, por ejemplo, con la guitarra, pues vamos a buscar estos sonidos, creo que en esta canción podría ser de esta manera. Sí, hay... ¿Cómo vas? Hay muchos tipos de productores, que es un poco... Sí. Aquí tienes como varias preguntas en una. Está el que es más técnico, el que se fija más en el aspecto del sonido, cosa que a ellos no les hace demasiada falta porque realmente tienen un conocimiento bastante exhaustivo. Pero yo antes de entrar en el estudio trabajo mucho, es decir, yo no llego y trabajo en el estudio, trabajo mucho antes, que me parece importantísimo. Con Y- los temas y las composiciones. sobre todo, y además que estén equilibradas entre las canciones, no solamente... Ya. Si hay 4 temas, tienen que estar muy equilibrados, ver qué falta, Ya. ver qué están diciendo los textos, mejorar mucho los textos, que camine bien, que el tono sea el adecuado, que estén bien estructuradas y sobre todo qué es lo que quieres contar Claro. y cómo lo quieres contar y cuáles son tus referencias y dónde estás tú. Entonces ahí hay mucho que salvaguardar. Y luego en el estudio... Yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la gestión de los egos, Sí. de las fragilidades, de las inseguridades Qué bueno. y también
del exceso de ego. Un poco coach eres también ahí. sí, sí. Espiritual. Todo en uno. Es que es muy bueno, es que es importante también mediar, porque trabajamos con un material muy delicado, que es la creatividad. Ya. Y cuando tú le dices a un cantante, no está bien, ese solo o ese arreglo o esa canción no molan, la afrenta se toma por lo personal normalmente, es muy difícil. Sí, que parece que te están atacando a ti y a tu talento. Y hay que gestionar también y sacar sobre todo lo mejor de cada uno, porque a veces igual Olaya piensa que es buena en una cosa y yo desde fuera estoy viendo que no, donde eres buena es aquí. Y también es importante esto de cara ahora por ejemplo, al disco que vais a sacar, porque no es lo mismo ir single a single que luego tener pues un sonido ya un poco más compacto y una visión más completa de lo que es un disco, ¿no? Este disco, hablarnos un poco de él. ¿Qué suena? Pues hacemos un poco lo que nos viene dando la gana, la verdad. Y yo creo que eso es guay porque pues te da una escucha muy variopinta, que hay elementos que yo creo que pueden gustar a un público muy distinto. Quizás hay gente que prefiere un trabajo más conceptual, no lo sé. Pero bueno... Cada canción tiene un poco lo que necesita. Tiene su historia, tiene su sonido, tiene su personalidad. Y luego toda la parte estética, que supongo que esa también te mola, ¿no? Igor, digo de ellos, porque tienen mucha actitud. No todos los grupos hay, bueno, cada uno encima del escenario es de una manera, pero este es un grupo con actitud, es un grupo con puesta en escena, es un grupo en el que os maqueáis, en el que vais, ¿no? White Stripes, porque vais ahí blanco, rojo y negro. No sé cuán pensado o cuán improvisado es, ¿no? Pero... Eso es sobre todo mérito de Andrés, realmente, porque ya no es solo que sea creativo en la parte musical, sino que también tiene como muchísimas ideas, es como un armario abierto. Pero a ver, en el WhatsApp os ponéis en plan de... ¿Qué te pones hoy? Hay que ir de rojo y hay que ir de... Nos ponemos de acuerdo, sí. Sí, ¿no? Está controlado el sonido, está controlada la estética y las letras. ¿De quién se ocupa de las letras? ¿Hay una persona que se ocupe? Pues en este caso yo. Sí que es verdad que me gusta, como hablábamos antes, pasarlo por el filtro Pascual. Porque a mí me ayuda un montón, porque hay veces que igual le presento cada chapuza que no. Y además Igor, claro, que quiero decir que tienes una pluma. ¿Qué es lo que quieres contar con esa canción? Y también, claro, que la música acompañe el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Y lo de ser en castellano desde el principio estaba claro, o sea, ninguna duda con esto, ¿no? Porque, bueno, quizá el estilo es un poco también, bueno, podría haber sido en inglés perfectamente, pero... Bueno, al final nosotros somos un grupo que está en España, es nuestro idioma natal, y además queremos que a la gente le llegue el mensaje precisamente de estas canciones, entonces creemos que la mejor manera es unificar el idioma, por supuesto. También te lo pregunto a ti, Igor, ¿cuáles son las expectativas o qué trayectoria le ves tú o posibilidades a un grupo como Muñeca Rusa? Entonces yo es un grupo que le veo mucho recorrido porque me parece que combina muy bien el tocar muy bien, pero siendo muy punkis. O sea, tienen una actitud muy punk, pero está muy bien tocado. Es como el disco de los Pistols, o sea, realmente es muy punk, pero está muy bien tocado. Y luego también creo que tiene una cuestión como muy transversal, de estribillos muy redondos, muy bien hechos, y al mismo tiempo tampoco me parece que se parezcan a nadie que haya hoy en día haciendo pues esta suerte de punk rock, a veces con cierto ramalazo indie en España. Me parece que tienen un lenguaje bastante definido y muy distintivo, entonces me parece que por ahí puede suceder. Ya sabemos todos que los azares son claro, eso ya no dependen de nadie, pero sí. Y luego es verdad que tienen algo muy guay, que es que son muy currantes, son muy trabajadores. Que eso se agradece mucho. Es muy importante. Sí, es súper importante. Es que si no es un rollo, es que si no hay manera. No hay manera. Si no hay manera. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿con qué tema vais a cerrar ahora para escuchar? Vamos a cerrar con Shock. Muy bien. Pues os escuchamos. Muchas gracias. A vosotros. Es pasiva. Yeah. Tras la esquina a la deriva, otra noche sin salida que no puedo parar. No creo en el pensamiento, me pierdo en el movimiento, sé que es tarde para frenar. Y yo no puedo parar, sí, yo no puedo parar. Oh yeah. Vamos a ser delincuentes, no he tenido suficiente, esto es tierra para bailar. Nos gusta la adrenalina derrapando de pastilla, creo que vamos a chocar. Y tú
Los increyentes son todos muy obedientes, van a la fe para rezar. Con los putos moralistas, creen ser rojos comunistas, todos me la pueden chupar. Y a ti, sí, a ti, y a mí, todo nos da igual. Estaba todo el mundo en shock, en shock. Estaba todo el mundo en shock, en shock. Estaba todo el